Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo. Mi nombre es Luciana Reynal Machado. Soy parte de la cátedra de Psicología de las carreras de Organización y Administración de Quirófanos, de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y de licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Muy bien, hoy nos encontramos para conversar sobre las características que tiene que tener el trabajo escrito que cumple la función de segundo parcial. Ustedes tienen un instructivo donde figuran todos los detalles respecto a cómo realizar el trabajo. Nos vamos a focalizar no tanto en el detalle en cuanto a puntajes, etcétera, todo está muy bien explicado ahí, sino a cómo realizar el trabajo. Bien, ¿en qué consiste el trabajo? El trabajo que ustedes van a realizar es una pequeña investigación. Es una pequeña investigación sobre qué temas. Bueno, principalmente sobre los temas abordados en la unidad 4 de las carreras mencionadas. De ser pertinente, se pueden abordar temas de otras unidades. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que el trabajo que ustedes tienen que realizar consiste en administrar 3 cuestionarios, 3 test que ya están elaborados previamente y una entrevista a un profesional de la carrera que ustedes están estudiando. Y el objetivo es, en términos generales, explorar el grado de bienestar o de malestar que los profesionales tienen o que cada profesional tiene en su ámbito laboral, y en términos más específicos es articular los conceptos que vemos en la unidad 4 para poder ver efectivamente, bueno, cómo se pueden visualizar estos conceptos en la práctica cotidiana de estas profesiones. Bien, ¿por qué decimos que es una investigación? Justamente por esto, porque no se trata de un trabajo monográfico, sino se trata de explorar los conceptos que estamos viendo en esta unidad tal como son vivenciados en cierta forma o cómo se presentan en la práctica profesional. El trabajo consta de 3 partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien, lo primero que hay que hacer para que ustedes puedan plantear la introducción, los objetivos de esta investigación, es conocer la bibliografía. Es fundamental conocer la bibliografía de la unidad 4 porque sin eso no se puede seleccionar qué temas se van a explorar, qué objetivos se tienen. Entonces, ese es el paso previo. Bien, los instrumentos que tenemos, además de los conceptos brindados en la unidad 4, los instrumentos que tenemos para realizar esta investigación son 3 cuestionarios, como decíamos recién, un cuestionario general elaborado por la cátedra, donde se tienen ciertas informaciones generales acerca de algunas de las características de la vida profesional eh, del entrevistado, la edad, los años de profesión, los años que lleva trabajando en el mismo lugar, la cantidad de horas de trabajo semanal y cómo está distribuida, la relación con pares, con superiores, etc. Es un cuestionario elaborado por la cátedra. Después van a utilizar 2 instrumentos que son internacionales. Uno es el MBI, el cuestionario que permite rastrear o evaluar el grado de burnout que pueden padecer los profesionales de la salud. Burnout lo entendemos como, o se puede traducir como un síndrome del quemado, un síndrome de desgaste laboral, y el cuestionario de calidad de vida profesional, que también es un cuestionario estandarizado. Además de eso, como instrumento de trabajo, vamos a utilizar lo que es una entrevista que no es cualquier entrevista, es una entrevista semiestructurada en la cual me voy a detener en un momento. Vamos a consignar ahora sí las partes de las que consta el trabajo y qué es lo que se vuelca en cada parte del mismo. ¿Qué es lo que debe figurar en la introducción? Ustedes lo tienen perfectamente explicado en el instructivo, aquí lo vamos a conversar en términos más coloquiales. Bien, en la introducción lo que ustedes van a citar es justamente que están realizando un trabajo donde lo que se está buscando es
en términos generales, como decíamos recién, determinar el grado de placer o de sufrimiento que puede tener alguien en el desempeño de su trabajo, pero que en términos específicos van a rastrear cómo cómo este profesional atraviesa, vive determinados aspectos o conceptos que hemos visto en la unidad 4. Por ejemplo, ustedes vamos a poner una situación X, vamos a entrevistar a un profesional de enfermería, por ejemplo, que se desempeña en un hospital público, y lo que vamos a buscar determinar es si padece o no un grado alto de burnout, ¿no? De desgaste, un grado alto de desgaste laboral. También queremos determinar si tiene una buena calidad de vida profesional. Queremos determinar también si trabaja de un modo interdisciplinario o multidisciplinario. Bien, ahora bien, cada uno de estos conceptos que se nombran se tienen que definir. Por eso ustedes tienen en el instructivo que en la introducción se determinan los objetivos y se elabora un pequeño marco teórico. Entonces, cuando decimos queremos evaluar si trabaja de un modo más interdisciplinario que multidisciplinario, hay que definirlo. Entonces podríamos decir, bueno, entendemos por interdisciplina, tal como lo define Rolando García, como aquel método de trabajo para problemas complejos que tiene las características mencionadas por Norelli Chiri de ser un trabajo intencional, recurrente, donde hay un intercambio con otras disciplinas y una predisposición a trabajar con los demás, etc. Entendemos por burnout, bueno, tal como está definido en la investigación en el Hospital El Cruce, que es un síndrome de desgaste laboral que se presenta mayormente en personas en profesiones sanitarias o que tienen profesiones donde deben responder a la demanda de otros y que tiene tal y tal y tal característica. Es decir, todos los conceptos que ustedes quieran evaluar y quieran investigar si, digamos, cómo los vive el profesional que van a entrevistar, deben estar definidos. Por eso decimos que se elabora un pequeño marco teórico. Yo voy a leer muy pocas partecitas, un trabajo de un grupo de años anteriores. En el presente trabajo práctico grupal intentaremos reflejar e informar sobre la vida laboral de una profesional de enfermería que ejerce su labor en una clínica hace 25 años, contando con una experiencia de 40 años en la actividad. Nos interesa abordar sus condiciones de trabajo y su nivel de satisfacción con él. Dicha profesional ha realizado los distintos test aportados, el cuestionario general, el MBI, el de calidad de vida profesional, y una entrevista cuyos objetivos principales consisten en poder detectar e identificar en su ámbito laboral los siguientes ejes temáticos. 2 puntos. Primero, conocer el grado de burnout de la profesional a través de la realización del MBI, gracias al análisis de los resultados de las distintas subescalas. Segundo, conocer cómo está compuesto el equipo salud del establecimiento donde trabaja y qué características tiene el trabajo de este equipo para poder determinar si se trabaja de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria. El trabajo interdisciplinario es aquel que permite abordar de manera eficiente los problemas complejos. Entendemos que la interdisciplina, tal como dice Lichiri, surge ante la demanda social, ante situaciones de problemas cada vez más complejos, y favorece la integración y la producción de conocimientos, incluye intercambios disciplinarios que producen enriquecimiento mutuo y transformación, y estos intercambios implican interacción, cooperación, circulación entre las distintas disciplinas a través de la reciprocidad entre esas áreas, con intercambio de instrumentos, métodos, técnicas. No son los únicos conceptos que decidieron investigar en este trabajo, simplemente nombro este a modo ilustrativo. Una cuestión fundamental es que el trabajo y la investigación es, digamos, es anónima en sentido de no nos interesa conocer el nombre
de a quién se entrevista y tampoco de las instituciones o lugares donde trabaja. Simplemente sí las características, si es un consultorio privado, si es un consultorio público, si es un hospital, si es una unidad sanitaria, pero no nada que permita identificarlo. De este modo, para sintetizar en la introducción, lo que ustedes deben colocar es ¿qué objetivos tiene esta pequeña investigación? ¿Cuáles son los objetivos? Bien, los conceptos que ustedes seleccionan de la unidad 4. Para eso deben nombrarse y definirse. Bien, pasamos a la segunda parte del trabajo, que es el desarrollo. Voy a leer cómo lo tienen escrito ustedes y lo vamos a comentar. Retomando algunos datos y resultados brindados por los cuestionarios, deberán relatar la entrevista realizada, articulando los objetivos de las preguntas con lo presentado previamente en la introducción, citando los textos encomillados si corresponde. ¿Qué quiere decir? Bueno, volvamos al ejemplo que teníamos recién. En este trabajo que estábamos comentando, uno de los objetivos era investigar si la persona trabajaba de modo interdisciplinario o no. Entonces, ¿qué es lo que van a citar en el desarrollo? Bien, tomar los objetivos, o sea, los conceptos que ustedes decidieron rastrear, investigar, y contar qué fueron encontrando, articulando, aparte de lo que han encontrado en los cuestionarios, con lo que han encontrado en la entrevista. Entonces, ¿eso quiere decir que van a transcribir la entrevista directamente? No, la transcripción de la entrevista completa va en los anexos. Ustedes lo que van a situar es tomar cada concepto y relatar qué es lo que han encontrado. Por ejemplo, respecto al tema interdisciplina, hemos encontrado que determinado profesional trabaja en un modo más interdisciplinario, ya que abren comillas y citan lo que haya encontrado en caso que efectivamente trabaje en modo interdisciplinario. Tal vez algunos de los conceptos que ustedes buscan, intentan investigar, también pueden estar reflejados en algunas preguntas de las que contienen los test, y eso también se toma y también se articula. Bien, entonces, tomando el ejemplo que decíamos recién, ¿no? En este trabajo se buscaba, por ejemplo, investigar si la persona trabajaba de modo interdisciplinario o no. ¿Qué es lo que aparece en el desarrollo respecto a eso? Lo leo. Implementamos la entrevista focalizando nuestra atención en los objetivos mencionados anteriormente. En base al segundo objetivo, determinamos que la profesional lleva a cabo sus funciones en un equipo de salud interdisciplinario, ya que a partir de las preguntas 2, 3 y 5 de la entrevista que hemos elaborado, ha referido formar parte de un equipo de salud conformado por médicos, asistentes sociales, nutricionistas y kinesiólogos, y trabajar de la forma mencionada en la introducción. El intercambio disciplinario y la voluntad de trabajar de tal forma parte de este equipo de salud y se pone en evidencia en algunas respuestas que nos da. Y abren comillas. Y aquí hablaría el profesional entrevistado. Normalmente nos ponemos a debatir de forma intencionada para lograr mejorar el estado de salud del paciente. Cierran comillas. Otra cita. Tratamos de actuar como equipo. Si yo necesito una mano, ellos no dudan y me ayudan, y si ellos me necesitan, yo también estoy para ellos. Cierran las comillas. Por otro lado, la importancia del aporte y complemento de conocimiento de las distintas áreas se puede ver en la respuesta a la pregunta número 4. Comillas nuevamente. Claro, yo considero que mis aportes son muy valiosos junto con los del resto de mis compañeros. Es decir, cuando ustedes en el desarrollo cuentan lo que encontraron, tiene que estar justificado no solo con su relato, sino ilustrado con citas, o sea, con fragmentos de las entrevistas que justifiquen lo que ustedes están diciendo. En este caso, hay una afirmación de que trabaja de un modo interdisciplinario, bien, eso está justificado con la cita de la entrevista. Si ustedes buscan, por ejemplo, tienen entre sus objetivos, por ejemplo, establecer si el trabajo que realiza el profesional es estructurante o patógeno, al momento de justificarlo, va a suceder de la misma forma. Supongamos que fuera patógeno. Bueno, determinamos que tiene un trabajo patógeno porque, tal como dice en la entrevista, abren comillas y el profesional puede decir
tengo muy poco margen de maniobra, mucha presión, muy pocas posibilidades de innovar en mi trabajo y es una demanda constante, cierran comillas. Y en este caso, el trabajo estructurante o patógeno puede ser consistente con lo que encuentren en, por ejemplo, el cuestionario de burnout. Entonces ustedes pueden decir, decimos que es un trabajo patógeno por esto que encontramos en la entrevista, y lo citan, y además porque presenta un grado alto de burnout, y entonces ilustran los resultados que ha tenido en los cuestionarios, o pueden incluso señalar algunas de las preguntas del cuestionario de burnout donde ilustre que, o es una parte de un trabajo que es más patógeno. Por ejemplo, ustedes pueden citar alguna de los ítems del cuestionario de burnout, del MBA. Y, por ejemplo, puede ser que alguien diga, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo con una puntuación alta en este ítem. Es decir, muy frecuentemente me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. O muy frecuentemente cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío. ¿Se entiende? Entonces, la forma más ordenada y más clara de poder eh, desarrollar justamente la parte que se llama desarrollo del trabajo es tomar objetivo por objetivo lo que ustedes plantearon en la introducción y contar qué es lo que han encontrado, basándose en la entrevista y en los cuestionarios. Puede ser que ustedes hayan tenido un objetivo y no hayan recabado información. Bueno, perfecto, se puede citar. Sobre el objetivo X que nos planteamos, no nos fue posible obtener información. Punto. No hay mucho inconveniente con eso. Muy bien, llegamos a la tercera parte del trabajo, que es la conclusión. Voy a leer parte de lo que ustedes tienen escrito, ¿no? Es especificar cuáles fueron los hallazgos del trabajo respecto a lo que pretendían encontrar, qué nuevas preguntas, hipótesis o sugerencias emergen del mismo. Bien, en este punto ¿a qué nos referimos? Bueno, volvemos. En la introducción nos planteamos ver, por ejemplo, si alguien tenía un grado elevado o no de burnout, si tenía buena calidad de vida profesional o no, si trabajaba de modo interdisciplinario o no. En la conclusión es mencionar esto, cuáles fueron los hallazgos, ¿no? Es decir, bueno, nosotros llegamos a la conclusión que el profesional entrevistado trabaja de un modo interdisciplinario, también presenta un grado, por ejemplo, elevado de burnout y una calidad de vida profesional media. Puede ser que ustedes se sorprendan por los resultados que encontraron, lo marcan también en la conclusión, o que hayan encontrado algo llamativo. Puede suceder que alguien tenga una carga excesiva de trabajo, que trabaje muchas horas, que tenga una remuneración o una satisfacción con la remuneración baja, y que sin embargo sienta un grado de realización personal grande y que aún así no presente síntomas de burnout porque tal vez su trabajo le es muy significativo y que a ustedes puede ser que les llame la atención, lo consignan, o si en el desarrollo de la entrevista encontraron algo llamativo, también se puede consignar en la conclusión. También les pedimos que cada integrante del grupo haga una reflexión sobre digamos, qué impresión se han llevado de la práctica profesional que ustedes van a desarrollar, qué competencias creen que son necesarias para esa práctica, qué aportes creen que les ha hecho la materia respecto a esto. Bien, una cuarta parte del trabajo son los anexos. ¿Qué es lo que tiene que figurar en los anexos? La realización de los cuestionarios, tal como están, tal como han sido respondidos por el profesional, y ahí sí, la entrevista desgrabada o transcripta completa, ¿sí? Entrevista completa y cuestionarios completos en los anexos. Un paréntesis para hablar unos minutitos de la entrevista y ya terminamos. Ustedes tienen escrito en el instructivo justamente que la entrevista es una entrevista semiestructurada.
Bien, tal como figura en el instructivo, la entrevista que van a realizar no es una conversación común, sino que es una conversación que tiene un objetivo. En este caso es recabar información sobre los objetivos que ustedes plantearon en la introducción. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos de este modo? En la metodología de la entrevista semiestructurada implica que ustedes tengan elaboradas previo al encuentro con el profesional, que en este caso será mediante una videollamada o un Zoom, eh, una serie de preguntas justamente para que puedan responder a los objetivos que se plantearon. ¿Cómo tienen que ser esas preguntas? Bueno, dos cuestiones importantes. Primero, tienen que ser preguntas que para salvo una cuestión muy precisa, no se respondan por sí o por no. O sea, tienen que ser un modo de preguntar que dé un margen de desarrollo. Por ejemplo, si ustedes le quieren preguntar a alguien, ¿usted trabaja de modo interdisciplinario? Esa es una pregunta que se responde por sí o por no. Entonces cierra muy rápidamente y no permite obtener información. Es muy diferente de preguntarle a alguien, ¿nos podría contar cómo es su forma de trabajar, el lugar donde lo realiza? ¿Trabaja con profesionales de otras disciplinas? Es un modo de empezar a preguntar para tener una idea respecto a la interdisciplina. Entonces, tienen que ser preguntas que sean amplias en el sentido que permitan que alguien se exprese y no que se respondan por sí o por no, pero tienen que especificar sí el tema al que se refieren. Si alguien pregunta, eh, ¿podría contarnos cómo se siente usted en su trabajo? Es una pregunta un tanto ambigua. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos especificando respecto a qué queremos saber. Como ustedes saben, en la unidad 4 tenemos, por ejemplo, entre los contenidos tiene que ver la dinámica grupal. Si ustedes preguntan si alguien cómo se siente en su trabajo, la respuesta que pueden obtener tal vez es respecto a sus compañeros, puede ser respecto a la remuneración, respecto a las condiciones de trabajo, respecto a la profesión en sí misma porque lleva mucho tiempo, digamos, es demasiado amplia. Entonces, tiene que ser una pregunta que no se responda por sí o por no, por blanco o por negro, pero que sí especifique respecto a qué preguntamos. Por ejemplo, nosotros si le decimos a alguien, ¿usted se siente bien en su trabajo? Bueno, sí, no, más o menos. Eh, es por sí o por no y demasiado ambigua. Es muy diferente preguntarle a alguien, respecto a las relaciones con sus compañeros de trabajo, ¿nos podría contar cómo son esas relaciones? Entonces, ahí estamos abordando algo que tiene que ver con, por ejemplo, la dinámica de grupos, ¿no? De saber cómo funciona el grupo de trabajo. Entonces, las preguntas tienen que ser preguntas que no se respondan por blanco o por negro, pero que sí especifiquen respecto a qué tema. Una cuestión muy importante al momento de preguntar. Nosotros tenemos que conocer los conceptos por los que queremos averiguar para poder transmitirlos al interlocutor, porque el interlocutor no tiene por qué tener los mismos, digamos, manejar el mismo vocabulario que nosotros ni saber a qué nos referimos. Por ejemplo, si nosotros queremos investigar si alguien trabaja en modo interdisciplinario o más multidisciplinario, tal como lo dice Lichiri, a veces multidisciplina e interdisciplina se usan en forma indistinta y como si fueran lo mismo. Perfecto. Si yo quiero saber, entonces tengo que yo tomar el concepto y transformarlo en una pregunta comprensible. No es lo mismo decirle a alguien, ¿usted considera que su forma de trabajo es más es interdisciplinaria? Es muy distinto de decirle a alguien, usted me ha contado que trabaja con profesionales de otras disciplinas. ¿Ese trabajo es intencional o es un trabajo que surge más casualmente, espontáneamente? ¿Ese trabajo con otras disciplinas es regular o es solo muy esporádico? ¿Ante qué tipo de casos? Porque en el segundo ejemplo yo estoy tomando los elementos que hacen a que un trabajo sea interdisciplinario y transformarlos en una pregunta. Entonces es un punto esencial. Una cuestión muy importante. En la entrevista
nosotros siempre pedimos como cátedra que em, aparezca en alguna pregunta digamos, que en la entrevista se le pregunta al profesional o a la profesional por alguna experiencia laboral que la recuerde con particularidad o que sea especialmente significativa para esa persona, ya sea por cuestiones positivas o por cuestiones negativas o más relacionadas al sufrimiento o a una experiencia incómoda. Dado que no podemos soslayar la coyuntura que estamos atravesando, bueno, tal vez es una oportunidad de articular eh, esta pregunta respecto a algo que pueda recordar según una experiencia de trabajo positiva o negativa, que la recuerde por alguna razón, sea importante en la vida de esta persona, tal vez eso se puede articular a la situación de pandemia que estamos atravesando, en caso que el profesional se halle o la profesional implicada en esto. O también se puede eh, preguntar algo relacionado a cómo afecta, si ha afectado justamente, ¿no? Si la pandemia ha afectado o no en algún modo el modo de desempeño laboral. Pero bueno, fundamentalmente esto sí, es importante que en todas las entrevistas, todos los grupos, haya una pregunta por algún caso o alguna situación en el trabajo que tenga que ver con los conceptos que investigamos, que por alguna razón la recuerde con particularidad, por cuestiones positivas o negativas, ¿no? Principalmente un caso clínico. Puede ser un caso clínico articulado a la situación de pandemia. Bien, espero que les haya servido y esperamos bueno, que sea de utilidad para su trabajo.